acá tenemos capa máscara. O sea, capas, máscara y qué sé yo. Voy a hacer una imagen completamente de cero. Pero para ilustrarle un poco el tema, lo primero que les dije es cuál es el tema de multiplicar. Les dije que iba a tener un pequeño componente informático, así que les pido mucha atención. Si yo elijo un color, voy a elegir un color gris acá. Y voy a elegir una brocha, voy a innovar con una brocha bien extraña. ¿Qué tal una textura? Voy a buscar una textura que sea esta piel de cocodrilo. Y la voy a hacer en un tamaño un poco más grande. Y voy a pintar acá, en mi capa de prueba. Acá estoy pintando con un color gris. Tienen que acordarse que gris, en términos de imagen digital, significa que es un color que se define como, voy a agrandar un poquito esto, un gris es un color que es 128, 128 y 128. Que, vamos a rayar para la suma, es un color que es media intensidad, ¿ya? 128. Ok, voy a hacer con este mismo gris, voy a hacer una imagen arriba. Voy a hacer una capa nueva. Voy a elegir otra textura. Y voy a elegir esta textura extraña, que no tengo idea qué es, pero que se ve curiosa. Y lo voy a agrandar. Y en esta capa nueva ocupo el mismo gris. Si están diciendo que no le funciona, qué sé yo, acuérdense seguir todos los pasos, ¿ya? Mismo gris. Pueden hacerlo con cualquier patrón que quieran, ¿ya? Por ejemplo, puedo hacer esta, que es una que me gusta bastante. Ya. Mismo gris. Entonces, como estoy pintando gris sobre el mismo gris, no pasa nada. Pero si digo que esta capa de acá, la que hice arriba, la paso de normal a multiplicar, se oscurece el gris, ¿ya? ¿Cómo es eso? Si pinto sobre blanco en esta capa, entonces ahora todo lo que sea va a oscurecer el gris que estaba, y las cosas que son blancas también las va a dejar grises. ¿Por qué se llama multiplicar este fenómeno? Quizás lo puedo hacer también, se los puedo explicar un poco más rápido si se los planteo con una brocha simple. Se llama multiplicar porque técnicamente lo que estamos haciendo es multiplicar los colores que habían. Yo estoy tomando, voy a tomar acá una brocha, estoy tomando una brocha de color gris, ¿cierto? Y voy a hacer una arriba, voy a poner que es el mismo gris, y el resultado de transformar la capa superior en multiplicar es que el color del centro va a ser un gris más oscuro. Les decía que tiene que ver con multiplicar, pero como no entiendo, no importa, les explico. La primera capa tiene un color que es un gris de mediana intensidad, 128. La segunda también, multiplicamos por 128. El total de colores posibles son 256. O 255 si empezamos a contar del 0. Entonces el resultado es que si tenemos un color gris medio, como este de acá, o este de aquí, ¿ya? Sobre un gris medio dividido en 256, si me voy a la calculadora, pienso 128, voy a sacar la calculadora, pero prendí el calendario, disculpen. Puedo tomar la calculadora y decir 128 por 128 dividido en 256. Me dice que el número debería ser 64. Es decir, en vez de, como el número es 64, o sea, 128 es mediana intensidad, 0 es negro, 256 es blanco, 64 es más oscuro. Y ahí entonces nos da este resultado. Ese gris es el 64. Es el resultado de esa operación. Casi todas las cosas que hacen acá tienen que ver con eso. Si yo pongo otra capa más y digo, por ejemplo, depende del programa, hay distintas versiones. Dividir, ¿no? Dividir es lo mismo. Puedo ocupar este mismo color, digo que es dividir, y por poner este color, en el fondo lo que hace es restar. ¿Ya? Y se pueden hacer cosas bastante interesantes. Ahora, volvamos al tema de las orejas. Voy a tomar todas estas cosas y apretar en el basurero y hacer una capa nueva.
¿Cómo hago para poner orejas y cosas por el estilo? Alguien preguntó, ¿no es cierto?, si podía poner imágenes de otra fuente. Yo puedo ir a internet y buscar oreja y me va a salir un montón de imágenes de oreja, afortunadamente, también de muchas otras cosas. Yo tomé aquí un parcito. Yo voy a poner una oreja y tomé un parcito. Tomé esta que va a aparecer acá. Y ahí está las orejas que encontré. Por suerte me aparecieron orejas, ok. Tomé esta oreja de acá, apreté botón derecho, elegí copiar imagen, luego volví acá y sencillamente apreté control B corta. Me pregunta, me dice que algo con el perfil de color de la imagen, díganle como en la web. Bueno, esta imagen se copió acá y quedó guardada como una nueva capa. ¿Ya? Entonces voy a hacer doble clic acá y le pongo oreja 1. Si yo quiero agrandar esto, puedo apretar control T y si aprieto shift se mantiene la proporción. Control T es el mismo comando que en Photoshop. ¿Ya? Control T de transformar. Entonces con esto se agranda la imagen y luego aprieto enter y con eso queda fija. Sin embargo, hay varias cosas en esta imagen que no me gustaría tener, entonces puede ser una buena excusa para que empecemos a pensar en las capas. La capa, primero, yo tengo que... ¿Qué es una? O sea, en una máscara, perdón. ¿Qué es una máscara? Una máscara es una especie, es una forma de borrar, pero no en serio. ¿Ya? No es una borrada definitiva. Para hacer una máscara, el sistema más eficiente sería hacer una selección. Más o menos yo sé que esta es la oreja. Y una vez que tengo la selección, en la capa de la oreja, aprieto el botón derecho y digo, sencillamente elijo nueva. Dame un segundito que se me confunden a veces un poco las cosas. Entonces, nosotros hacemos una selección más o menos cercano a lo que queremos hacer una máscara, es decir, lo que queremos seleccionar. Vamos a esta capa, que es la que pusimos esto, hacemos clic con el botón derecho y nos va a decir añadir y le ponen máscara de transparencia. Y eso va a crear una segunda, una especie de subcapa, ¿ya? Que es la que están viendo ahí. Y esa capa es una capa donde lo blanco es visible y lo negro es opaco. Y pueden seleccionarla directamente y empezar a trabajarla. Entonces yo puedo volver a la brocha, asegurarme que tengo un color negro. Ahí está el color negro. Y el color negro, cuando yo pinto en negro, pareciera que estoy borrando, pero en realidad lo que estoy haciendo es pintar esa máscara, que es algo así como un stencil, y que determina qué parte es visible y cuál no. Voy a acercarme un poquito para hacerlo con más detalle y voy a elegir una brocha mejor para este tipo de trabajo. Voy a ir entonces a digital y voy a elegir una brocha un poco más precisa. Y acá estoy trabajando con la brocha. Entonces estas son las máscaras. ¿Ya? Las máscaras tienen bastantes usos. Generalmente sirven para separar objetos, como lo que están viendo, pero también sirven para hacer cosas bastante entretenidas. Se puede hacer una composición entera con estas cosas. Pero se pueden hacer, y esto es en honor a la fecha que tenemos de la Pascua del Huevito, donde siempre me toca hacer un tutorial en la Pascua del Huevito. Vamos a hacer unos huevitos
unos huevitos a punta de puras máscaras. Ahora, quiero decirles una cosa que es la más importante de la máscara. Seguramente les ha tocado ese terror infantil de cuando les cortan el pelo y les pasan a llevar la cuestión. ¿Ya? Si han ocupado Photoshop es lo peor que les puede pasar cuando pasa esto. Pero las máscaras acá son súper fáciles de resolver. A diferencia de borrar una máscara, no depende del control Z. Si yo cambio de color a blanco, yo puedo recuperar eso, porque en realidad no lo borré. ¿Ya? Y ahí tengo la máscara, ahí tengo la oreja de vuelta. Increíble, milagroso, milagroso. Ya. Las imágenes también sirven para hacer, entonces yo le digo que las máscaras sirven para hacer otras cosas, que son las que les voy a mostrar ahora. Si quieren duplicar la capa, pueden hacer clic en el botón derecho y ponerle duplicar. Cuando le ponen duplicar significa que pueden mover esta capa a donde sea que quieran. Pero si quieren mover esta imagen, porque acá la copié, ¿no? Entonces le voy a poner oreja 2. Pero si la quiero mover, tengo que ocupar esta herramienta que está acá, que son unas flechitas. ¿Ya? Entonces esa es la herramienta de mover. Y puedo hacer control T, que es la que les expliqué que era para alterar las cosas y girar esto para el otro lado. Y se acuerdan que decían de que las orejitas eran como que parecían un ave, una mariposa era, ¿no? Bueno, ahí está una de las mariposas. Ok, otras cosas que se pueden hacer entonces con las máscaras. Yo podría ocupar estas máscaras como una plantilla. Entonces yo puedo hacer otra máscara más, seleccionar estas dos y bajar un poquito la opacidad y dibujar sobre estas máscaras. Entonces estas las vamos a poner oreja, dibujo. Y selecciono el color que quiero ocupar. Vamos a ocupar un color rojo. Y voy a hacer esta capa de dibujo. Con paciencia. Y ahí tenemos esa oreja. Que esto sirve para aprender a dibujar orejas, que es una de las cosas más complicadas que hay. Que hay gente que aparentemente sabe hacerlo muy bien. Entonces ahí tenemos una de las orejas. Ahí tenemos la otra. Y falta dibujar la parte de afuera, ¿no? Y ahora puedo invisibilizar estas otras dos, manteniéndome en la capa de la oreja de dibujo. ¿Y qué tal? Tengo la mariposa incluso. Solamente que no es cualquier tipo de mariposa. Las capas se le pueden poner colores también para organizarse. Por ejemplo, ahí le doy un colorcito, cosa que siempre sepa que es la capa dibujada. Y puedo ver después si la mantengo o no. Pero como les explicaba también anteriormente, uno puede ocupar las máscaras para dibujar. Entonces yo voy a hacer esa máscara que hice 11. Voy a poner una cosa atrás, porque lo entretenido de las máscaras es que uno puede ponerlas detrás de las cosas. Huevito. ¿Ya? Entonces huevito va a ser que voy a tomar un color. ¿Qué color hacemos? Rojo, pues sí está bonito el rojo. Y voy a tomar una brocha la más loca que nunca haya ocupado, una de pintura. Y voy a tomar entonces esta brocha de acá y voy a hacer, cáchense las cosas que se pueden hacer. ¿Ya? Increíble. Esta es como la Van Gogh, ¿no? Wow. Y nunca la había ocupado, está buenísima esta brocha. ¿Y qué pasa si elijo otro color? ¿Cambia? A ver. Sí, se pueden hacer unas cosas muy hermosas. Ya, muy bien. Pero con máscaras pueden hacer cosas incluso más hermosas. Yo puedo tomar este huevito y decir botón derecho, añadir, máscara de transparencia,
Y ahora estoy en esta capa de transparencia, en donde si yo pongo blanco se ve y si pongo negro no se ve. Entonces voy a ocuparla como una especie de manera de forma de borrar. Voy a ocupar un tamaño corto. Y acá lo que está haciendo es que borra una cosa, ¿no? Puedo cambiar de brocha también, ir a esta y decir un poquito como quien dice pintar al revés, ¿no? Voy a coger esta acá, definir un poco mejor el borde, porque digamos que quiero que sea más como huevito y menos como fuego, y que en realidad ese no me gustó que fuera tan así, porque quería que tuviera una forma más definida, entonces le borro el borde. Está buena esta brocha en todo caso. Y voy a achicar esto y hacer unas formas más especiales. Básicamente una ilustración, ¿no? Entonces, de nuevo, si queríamos copiar la brocha, o sea, copiar esa capa, es botón derecho, que esta capa acá es la capa huevito. Entonces voy a decir botón derecho y le voy a poner duplicar la capa. Y esta duplicación la voy a poner arriba en mi yenga de imágenes y voy a apretar la opción de moverse, que era T. Y con eso tengo una copia. Y si aprieto control T, puedo darle otra forma por completamente distinta. Y como están más adelante, esto lo voy a poner más adelante. Y estos ya están adelante de las orejas. Por último voy a hacer que el fondo tenga una forma un poco más estándar, así que voy a pintar con el tacho de pintura, que es esta alternativa que estoy eligiendo acá. Y voy a poner el tacho de pintura de color. Ando tirado por el celeste hoy día. Celeste. Y las opciones del tacho de pintura están acá arriba. Y si yo invisibilizo todas las capas menos esta capa de pintura que quiero hacer, si yo aprieto el tacho, queda todo ese color y después puedo ir viendo qué cosas hago que parezcan. Y en este caso, por ejemplo, la oreja, voy a sacar esa y me voy a quedar con el dibujo. Voy a apretar T para mover el dibujo. En realidad no necesito esa copia, pero les puede servir. Así que la voy a borrar. Traten de no tener demasiadas capas, porque si tienen demasiadas capas pierde toda la gracia. Y ahí está la oreja, que pueden dibujar muchísimo. Es que yo en mi caso lo voy a poner un poco más grande. Ahí está. Una oreja humana que vuela. Y como son varias, y esto eran las posibilidades de la abstracción, claro, lógico, uno debería hacer la parte de atrás de la oreja. Entonces voy a pintar la parte de atrás de la oreja y lo voy a pintar de un color, una brocha bonita, y lo voy a pintar de un color no tan rojo como el anterior. Lo voy a tirar un poquito más al amarillo y un poquito más claro. Y lo voy a poner acá. Y voy a ocupar esta plantilla para guiarme. Como medio David Lynch, esto de tener una oreja hay unas brochas como esta que interactúan con los otros colores como si fueran óleo, que eso me parece bien entretenido porque no mancha. Y lo único que me da lata del óleo era manchar y pintar brochas de nuevo. Eso era insoportable. Perdón, no pintarla, limpiarla. A veces como que salía que vendían cuestiones para limpiarla más rápida o qué sé yo, secretos así como el secreto de dejar los platos que se autolaven, que nunca resulta. Y acá sí puedo hacer que esto sea un poquito más oscuro. Para hablar un poquito más de esta brocha, por ejemplo, ¿cuál es? Es brocha de pintura. Como brocha de pintura tradicional, básicamente. Voy a hacer un poquito de sombra. Naturalmente ahí hay un poco más de sombra.
Y aquí otro poquito. Y vamos viendo. Se le cayó algo a alguien en la vecindad. Y un poquito más claro acá. Sin abusar del blanco en todo caso. No abusen del blanco. Color más chico. Súper. Típico cuando uno está ocupando la plantilla, cree que se ve súper bien hasta que le saca la plantilla. Así que vamos a hacer la prueba a ver cómo se ve esto sin plantilla. No se ve tan mal. Tan mal. Digamos, eventualmente con un buen esfuerzo de imaginación se podría creer que es una oreja. Sí. Es uno de esos contrastes raros. No, un pichintún de rosado porque las orejas tienen que tener un poco de rosado porque son parte del cuerpo. Eso no, como que cree que existe el color piel, pero el color piel no existe. Pero es importante que las orejas tengan un poquito de vida, ¿no? Naturalmente va a funcionar mejor en la parte roja que en la otra. Nunca piensen que traten de no abusar del negro, como les decía antes. Vamos a hacerlo, esto lo me enseñó Iván Zambrano, al violeta. Hacer un poquito de sombra con otro color. Para marcar contraste en lo que se llamaban unos cursos pregnancia. Sí, soy como el perro que dibuja. ¿Cuál es el perro que dibuja? No sé. Bueno, lo acabamos de inventar. Pero ahí está la orejita. Y vamos a probar si puedo encontrar una cosa que me da curiosidad. Esta es una última función que es bien interesante, ya que es que si ustedes tienen este dibujo, esta capa, por ejemplo, que es la capa de dibujo, y no les gusta el color, no tienen para qué hacerla de nuevo o pintarla. Si hacen clic en el botón derecho, una de las primeras opciones es una que dice estilo de capa o layer style. Entonces hacen clic en eso, les va a salir una opción, es lo mismo que en Photoshop se llama modos de fusión. Yo puedo decir que hay un overlay de color y que esto es normal y que el color va a ser, por ejemplo, no sé, un color oscuro, qué sé yo, este. Y ya no es del color que era antes. Puedo decir que era negro porque en realidad quiero que sea negro y quiero que tenga una muy baja opacidad, con 10% en ese caso. A veces no es tan rápido como Photoshop, pero por lo general funciona bastante bien. Y hay una serie de otras cosas que pueden ocupar acá. Pueden ocupar la opción Drop Shadow, que eso va a hacer que este dibujo suelte una sombra. Brillo interior, que sirve para... No lo tengo tan claro, pero no se ve mal. Satín,
poner patrones, dibujar un dibujo al lado, etc. Lo vamos a dejar así porque me gusta así. Y una vez que están realmente muy contentos con el dibujo, y esto funciona por las capas, digamos que queremos que el fondo sea distinto, layer style, con la capa de fondo, y voy a color overlay y digo, no, pues, yo quiero que esto sea negro. Entonces le pongo normal en la capa, le pongo negro, y le pongo 100%. Y aprieto OK. Y ahí está. Y en realidad se veía mucho mejor antes, así que control Z, control Z, control Z. Bueno, eso, espero que les haya servido de algo esto para la entrega. De nuevo, pueden ocupar, no tienen por qué ocupar dibujos solamente, ya pueden ocupar fotos, no hay problema con eso. Pero bien, nos vemos el próximo jueves.